¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias Entre Políticos. Hoy programa especial. Tengo el gusto de presentar a un panel, como siempre hacemos en este programa, pero hoy trajimos a un equipo y el programa, como saben, aunque es entre políticos, hoy yo voy a decir que entre abogados te veas. Sí, todos son abogados, algunos los conocemos más por políticos, por politólogos, pero abogados todos. Y es que de lo que vamos a hablar esta noche requiere mucho tecnicismo, pero vamos a intentar que ustedes entiendan de qué se trata y por qué es tan importante. La ley de partidos políticos y, por supuesto, este tema de las primarias abiertas o cerradas que ha dado tanto de qué hablar. Voy a presentar a los panelistas de esta noche. Alfredo Pacheco, lo presento de primero porque además nos acompañó durante mucho tiempo en el programa. Alfredo, bienvenido esta noche al programa. Gracias por estar aquí. También Freddy Ángel Castro, que les decía, politólogo, pero abogado, dicta la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también la Cátedra de Derecho Internacional está con nosotros esta noche. Además lo consultamos comúnmente, los reporteros lo consultan comúnmente en nuestras prácticas diarias, en los reportajes diarios. Nanfi Rodríguez, abogado constitucionalista, muy activo en redes sociales, estuve revisando sus comentarios, también catedrático. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, gracias. Y bueno, también está con nosotros Manuel Frías, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bienvenido también. Manuel decía, ¿vamos a hacer tendencia en redes sociales? Claro que sí, vamos a hacer tendencia en redes sociales. Vayan utilizando la etiqueta. ¿Tenemos etiqueta para esta noche? Sí. Hashtag o etiqueta, numeral, Entre Políticos. Recuerde que también nos pueden ver en nuestro sitio web www.cdn.com.do. Hablaremos de ley de partidos políticos, caballeros, dilatada ley de partidos políticos. Son 15 años en el Congreso. El presidente de la República había dicho que no se podía ir a otro proceso electoral sin ley de partidos. Vamos a arrancar por allí. La pertinencia de la ley de partidos políticos. ¿Por qué es importante esta ley para el país? Podemos arrancar como quieran. Pacheco. Alfredo. Bueno, esta ley tiene una importancia capital porque es la ley que trata sobre la libertad que tienen los ciudadanos para asociarse en una organización, llámese partidos políticos, llámese agrupación política, que la agrupación política, mientras el partido es en el ámbito nacional, la agrupación política va a ser en el ámbito provincial, o en un movimiento político que va a ser en el ámbito municipal. Y entonces los ciudadanos tendrán la oportunidad de asociarse allí y esta ley entonces norma y reglamenta la relación de esas entidades con los ciudadanos y los derechos que deben tener los ciudadanos en esas organizaciones, de postularse, de ser miembros de lo mismo, de tener la posibilidad de elegir o ser elegidos. En fin, esta importantísima ley es fundamental porque también permite que los ciudadanos puedan tener una idea clara sobre el papel que deben desempeñar estas organizaciones en todo el territorio nacional y su finalidad principal, la finalidad de los partidos, agrupaciones y movimientos, es la de poder tener derecho de postular candidatos en elecciones generales y entonces a través de esta postulación las personas pueden ocupar posiciones públicas que sean electivas. Abogado Frías, ¿por qué es importante que se apruebe esta ley? ¿Cómo le explicamos a la gente la importancia de una legislación como esta? El que tal vez no milita en una organización política y dice, bueno, eso no es conmigo. Y en momentos en que las organizaciones políticas no necesariamente están en el momento de mejor valoración, lo dicen recientes estudios, pues tal vez menos. ¿Por qué es importante la ley? Bueno, yo creo que la ley es importantísima, ¿no? Puesto que los partidos políticos, si bien es cierto que constituyen asociaciones y en tal sentido son una expresión de ese derecho fundamental de asociación, no menos cierto es que son asociaciones con relevancia constitucional. ¿Por qué tienen relevancia constitucional los partidos? Bueno, porque los partidos son instrumentos esenciales para el buen funcionamiento del sistema democrático. A través de los partidos se canalizan, ¿no?, las ideas, se canalizan los planteamientos que permiten
a los ciudadanos, pues, que tengan intereses comunes, hay que decirlo, y eso son palabras que utiliza el Tribunal Constitucional Dominicano, pues acceden al poder y logran entonces implementar esos programas y todo lo que conlleva, ¿no?, el ejercicio del poder. Pero importante es porque en la República Dominicana, precisamente, teniendo los partidos una alta incidencia, todos sabemos lo creciente de la politización de la sociedad dominicana, pudiéramos decir, pero los grandes problemas que hemos visto en los partidos en los últimos años, el tema del financiamiento, yo creo que es algo importantísimo. El tema disciplinario de los partidos también, esos son elementos que hacen necesaria la intervención del Estado en este tipo de legislaciones. Profesor Castro, tomando en cuenta las palabras del abogado Manuel, 50 y pico % en un reciente estudio dice ser independiente, sobre todo los más jóvenes. ¿Cómo hablar de la idea de una ley de partidos políticos? ¿Cómo hacer que ese alto porcentaje de votantes, electores, se identifique con un proyecto de ley que va a normar de alguna manera los próximos procesos electorales? Bueno, evidentemente la militancia política va a resultar del hecho que en algún momento determinado son los militantes de los partidos los que llevan hacia adelante las tareas políticas. Lo que es relevante en estos momentos es que alrededor de un 20%, en la misma fuente de la encuesta que podemos analizar, han dejado de creer en los partidos políticos. Pero yo quiero decirle algo, cuando usted se va a la militancia de los partidos políticos, es alrededor de un 30%, porque lo otro es los militantes que se suman en correlación con los simpatizantes de los partidos políticos. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Porque sencillamente los partidos políticos dejaron de ser temáticos, los partidos políticos no tienen una agenda alrededor de los grandes temas nacionales y el otro elemento es que los partidos políticos no están sintonizando con la mayoría de la juventud. Es decir, los babies millennium, estos muchachos que se administran, que conectan en las redes, esos muchachos los partidos no están conectando. Y entonces, otro elemento de reflexión, ya la tierra desde el punto de vista político dejó de ser redonda para ser plana, de forma tal que el mensaje llega muy rápido a unos electores que de alguna manera no están interesados en los mensajes que no tienen los partidos políticos. Abogado Rodríguez, Nanfi Rodríguez. En República Dominicana, y esto es odioso decírselo a un abogado, muchos dicen que ¿para qué tanta ley si después no se cumple? ¿Cómo le decimos a la gente que esta ley es importante y que debe cumplirse? ¿Cuál es la importancia no solamente de redactarla, de aprobarla, de lograr el consenso, sino que también que se cumpla, que se lleve a la práctica? Buenas noches, Catherine. Buenas noches, abogado. Déjame reivindicar a Manuel Fermín Cabral, que pertenece a una férrea dinastía jurídica del país. Gracias, Nafi. Tú le dijiste fría ahorita. Mira, yo muchas veces pienso que es un error pensar que los partidos políticos se deben autorregular, porque lo que pasa dentro de los partidos políticos y lo que pasa fuera de los partidos políticos tiene repercusión en la vida de la sociedad en sentido general. El progreso económico pasa por el tamiz de los partidos políticos. Para que haya progreso económico, para que haya prosperidad, tiene que haber partidos políticos estables. Y justamente es esta una de las falencias que tiene este debate sobre la ley de partidos políticos, que a mí particularmente me luce como un debate que se está dando entre las oligarquías políticas, las llamadas oligarquías de hierro de los partidos, las élites de los partidos políticos, cuando los partidos ni siquiera han consultado a sus militancias, a las bases, sobre un cambio tan profundo de modelo en el sistema de partidos políticos. Esa situación de que oligarquías políticas, de que élites políticas estén impulsando un proceso de reforma, de transformación del sistema sin consultar a la gente, hace que los partidos no presten oídos
a los movimientos que se están dando en la sociedad. Por ejemplo, yo siento que actualmente hay un movimiento muy extendido entre la sociedad en sentido general, jóvenes, la oposición, sociedad civil, medios de comunicación, por el tema de la Constitución. Es decir, una preocupación porque la reforma constitucional, la reforma de los partidos políticos, observe los parámetros, los principios, los paradigmas de la Constitución de la República. Entonces, parecería a veces un diálogo de sordos el que se está dando, y esa puede ser una situación que lleve a los partidos a no comprender el proceso actual que se está viviendo en República Dominicana. Bueno, ahí está. Vamos a ver una información interesante con esta parte inicial del programa. Posiciones encontradas. Ustedes adelantaban algo de esto, ¿no? Posiciones encontradas, en principio, no solamente fue a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Después se pulieron, se pasó un brillo por acá y se tuvo posiciones consensuadas en otras organizaciones políticas. Pero en el caso del PLD, esa posición diversa de distintos dirigentes mantienen en el limbo este proyecto de ley de partidos políticos. Tiene más de 15 años en el Congreso, como les decía al principio. Vamos a ver un reporte a continuación de nuestro compañero Rentería Montero, que nos habla del camino que ha transitado esta iniciativa en el seno de la Comisión Bicameral sin que hasta ahora haya sido aprobada. El pasado 5 de abril del presente año, el Senado creó y encargó a una comisión bicameral el estudio de los proyectos de leyes de partidos y de régimen electoral. La misma quedó presidida por el senador peledeísta Aristides Victoria Yet e integrada por 14 legisladores oficialistas y 11 opositores. Los primeros meses de trabajo, los comisionados avanzaron en el consenso de los artículos del proyecto de ley de partidos. El ambiente era entusiasta entre oficialistas y opositores, pero los tropiezos no tardaron en surgir con los temas de regulación de la campaña interna, tope del financiamiento a los partidos y candidatos, la cuota de la mujer y las primarias. El tranque obligó que los comisionados consultaran el liderazgo político nacional y entidades de la sociedad civil en un esfuerzo de salvar la iniciativa. Se visitó y se invitaron todos los partidos políticos. Algunos vinieron, otros no vinieron. Y como ustedes saben, nos queda por resolver el tema de las primarias. Las negociaciones lograron superar las trabas con lo relativo a la regulación de la campaña interna, el tope del financiamiento a los partidos y candidatos y la cuota de la mujer. Sin embargo, el tema de las primarias estancó el conocimiento de la iniciativa de ley en el seno de la Comisión Bicameral. Esto así porque la corriente del presidente Danilo Medina apostó a primarias con padrón abierto, mientras que la del exmandatario Leonel Fernández con padrón cerrado. El disenso en el PLD obligó que el comité político de esa entidad decidiera en su reunión del 2 de octubre consultar juristas para que exploraran la constitucionalidad o no del método de primarias abiertas. Entre la oposición política, lo decidido se valoró de intromisión. De sacar el tema del Congreso Nacional y llevárselo a un local político del gobierno, eso resulta bochornoso para la democracia dominicana. Constituye una necedad de parte de un sector del Partido de la Liberación Dominicana en querer imponerle a la población lo que la población no quiere. Otros van más lejos. Aseguran que oficialistas no tienen interés en que el proyecto de ley de partidos sea aprobado. El PLD ahora está fingiendo una crisis interna para no aprobar. Yo no tengo fe en que se vaya a aprobar. Con la información del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, de que se tienen preseleccionados los juristas que evaluarán la constitucionalidad o no de las primarias abiertas, se viabiliza la posibilidad de que la iniciativa de ley sea aprobada en la presente legislatura. Rentería Montero, NCDN. Bueno, ahí está el recuento de algunas posiciones de distintos representantes. Importante, por supuesto, lo que opina el presidente de la Comisión Bicameral, el señor senador Victoria Yep, quien ha cogido lucha de verdad en este proceso, por decirlo de forma bien coloquial. Este proyecto, entonces, conversaba con Alfredo Pacheco, diputado, que fue presidente además de la Cámara, me decía, bueno, no son 15, pero estamos ahí cerca.
¿Qué piensan? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que ha frenado? Hoy se lo atribuyen a uno u a otro y después vamos a entrar en eso. Pero han pasado 10, 15 años, no eran los mismos líderes en aquel momento con tanta fuerza. Alfredo. En primer orden, esta ley tiene un antecedente importante que fue la aprobación de la ley de primarias, precisamente cuando nosotros éramos presidentes de la Cámara de Diputados, que contemplaba incluso las primarias abiertas y simultáneas para todos los partidos políticos, y que fue el primer intento en esta etapa que se hizo de crear una ley que normara la vida de los partidos y las agrupaciones políticas. Luego, esa ley fue declarada inconstitucional por una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, y entonces la ley sucumbió. En el año 2007, Ángel Acosta, entonces diputado, trajo la propuesta de una nueva ley, y entonces esta ley ha venido teniendo sus inconvenientes en el Congreso Nacional. En algún momento lo que la detuvo no fue el tema de las primarias, sino el tema de los financiamientos y de la publicación de las listas de estos financiamientos, situación que ya hoy no es un problema porque todos los partidos representados en el Congreso hemos consensuado que todos los donantes a los partidos políticos y a los procesos electorales ya deben ser publicados. Eso se consensuó. También hemos consensuado el que las primarias internas, o sea, los procesos internos, no se haga campaña pública, porque la población nos ha reclamado que no quieren discolay, que no quieren caravana, que no quieren afiches, y entonces esta ley, la nueva ahora, prohíbe todo tipo de manifestación pública en los procesos internos de los partidos. Y entonces ya la ley electoral normará la campaña electoral, pero esta que regula las pre-campañas prohíbe todo ese tipo de gastos. También tenemos pendiente el tema del financiamiento y de los topes a estos financiamientos, que todavía es un aspecto que, aunque no como la primaria, pero en el que no tenemos consenso. El PRM está haciendo una propuesta que es que sea una cantidad de recursos que se le permita a los partidos recaudar como tope por electores, en este caso muy parecida a la propuesta de participación ciudadana que propone que los partidos pueden recibir en el proceso interno alrededor de 100 pesos por electores. Nosotros también tenemos esa propuesta poniendo topes a las demarcaciones como la provincia de Santo Domingo, que sería, por ejemplo, para la candidatura a la senaduría, una recaudación bastante fuerte, bastante alta, y poniendo también un mínimo para las provincias como Pedernales, que también tiene la posibilidad, o por la cantidad limitada de electores que tiene, sus candidatos no tendrían posibilidad de recaudar una buena cantidad de recursos. En ese sentido, nosotros entendemos que la aprobación de esta ley urge. Estamos seguros que va a poder ser aprobada en esta etapa cuando superemos el pequeño impasse que tenemos. Ustedes ven que Alfredo Pacheco es más político que abogado. No respondió mi pregunta, habló de lo que quiere su partido, pero en fin, voy a preguntarle al abogado Fermín Cabral, abogado, ¿por qué ha tardado tanto tiempo esta ley? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que es una ley compleja, ¿no? Hay que decirlo que es una ley bastante compleja. La regulación de los partidos políticos, pues en todos los países siempre genera amplios debates. Esa es la verdad. Ahora tenemos un impasse que se genera a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con dos posiciones. Una posición en la que se plantea que se impongan las primarias abiertas como un modelo para la selección de los candidatos que va a presentar el partido para las elecciones, y bueno, y otro grupo que establece que la imposición sería inconstitucional. Y aquí entonces se recuerda ya el precedente de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, específicamente del 15 de marzo del 2005, que es importante destacar. Yo sí quisiera poner sobre el tapete lo siguiente, y es la necesidad de que los partidos, y que particularmente un sector del PLD entienda que la ley de partidos es una ley orgánica. Entonces eso implica que el consenso
tenga que imponerse necesariamente, y eso implica dar cumplimiento con el artículo 112 de la Constitución, que manda que las 2/3 partes de los presentes de ambas cámaras tienen que votar y aprobar la legislación tal cual sea planteada. Entonces eso obliga, puesto que las leyes orgánicas de lo que se trata es esto, ¿no?, de lograr consensos en temas relevantes que el constituyente derivado ha entendido como temas relevantes, precisamente la regulación de un derecho fundamental, que sería el caso del derecho de asociación, y también el tema del aspecto electoral, porque los partidos son parte de lo que es el organigrama electoral, al decir de la Constitución. De ahí que tenga que necesariamente darse un consenso entre los partidos para evitar entonces que la imposición de primarias abiertas pues vuelva a reeditarse lo que ya pasó, que se declara inconstitucional esto, porque no se puede dejar sin contenido ese derecho de asociación política, que es lo que es lo importante cuando se habla de un partido político. Profesor Castro, ¿qué ocurría antes que no está ocurriendo ahora? ¿Y qué ocurre ahora que no ocurría antes? Porque se ha dilatado en muchas oportunidades esta legislación. Pacheco, el diputado, hablaba del asunto de que, bueno, antes era un tema de los financiamientos, ahora se han metido otras cosas. ¿Por qué esta variabilidad como impedimento para aprobar la ley? Mira, lo primero es que los partidos políticos en la República Dominicana resisten la aprobación de la ley, porque cultural e históricamente los partidos se han pensado como ONG privada. Lo que pasa es que la constitucionalización de los partidos políticos a través del artículo 216 necesariamente plantea el rediseño del sistema de partido en la República Dominicana. Por lo tanto, esa es la trascendencia de la ley. El rediseño del sistema de partido político, que nos lleva entonces a pensar sustancialmente en lo siguiente. Mucho del liderazgo político en la República Dominicana no entiende que estamos frente a una nueva constitución que se plantea desde el punto de vista constitucional como el neoconstitucionalismo, y donde hay 3 pilares que constituyen ese neoconstitucionalismo, que es el artículo 216, los partidos políticos como instituciones de derecho público, la Junta Central Electoral como institución reguladora, garante del principio democrático, la transparencia y la equidad, y el Tribunal Superior Electoral para dirimir conflictos que antes estaban en el ámbito del derecho interno de los partidos. ¿Qué está pasando entonces con eso? Sencillamente, el núcleo está, el debate está en el problema de las primarias abiertas y cerradas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, esto va a decidir esencialmente la escogencia del presidente, la presidenta de ese partido. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un elemento que lo mencionaba Manuel, y es que el artículo 47 sobre la libertad de asociación es un artículo que primero constituye el elemento de derecho colectivo y también el elemento de democracia interna. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en caso de que la ley se apruebe, estaría obligado a declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque elimina el principio de democracia interna, pero también desconoce, y a esto yo quiero que le prestemos atención, un mandato que dice la Constitución, y es el siguiente: los partidos políticos quedan sujetos a los principios constitucionales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la doctrina, el artículo 22, que es el derecho a elegir y ser elegido, se quebrantaría, dado que la apertura que se plantea de un padrón abierto universal quebranta el principio de democracia interna. En consecuencia, la doctrina está muy clara, los tratadistas están muy claros en el hecho de que no porque un artículo esté fuera del decálogo de derechos fundamentales, no es un derecho fundamental. Por lo tanto, el artículo 22 en materia
de regulación de los derechos de ciudadanía política es un derecho fundamental y como tal hay que interpretarlo. Lo otro sería plantearse una ilusión constitucional que nos llevaría a una situación de mayores dificultades. Usted ha dicho que incluso podría ser el fracaso del sistema de partidos en República Dominicana. Ahora que me cuenta de eso, profesor. Nanfi Rodríguez, ¿por qué ha dado tanto trabajo esta ley de partidos? ¿Es precisamente el escollo, el tema de primarias abiertas o cerradas, lo que ha dañado la discusión en esta oportunidad y en ocasiones anteriores? Bueno, si recogemos un poco lo que ha dicho el diputado Pacheco y lo que ha dicho el doctor Manuel Fermín Cabral y el doctor Freddy Ángel Castro, creo que hay un punto en que todos coinciden. Es decir, las fuerzas políticas como en ningún momento han llegado a niveles de consenso importantes sobre el tema de la ley de partidos. Ahora bien, el tema de las primarias abiertas, que es un tema que ha surgido como sacado de una chistera de mago, en la discusión, pues ha enturbiado la discusión. La pregunta es, ¿existen las bases constitucionales para imponer un tipo de partido político en República Dominicana? Cuando uno analiza esa premisa, se encuentra con que la mejor doctrina jurídica dominicana, en cabeza incluso del profesor Eduardo Jorge Prat, dice que la Constitución de la República organiza el sistema de partidos como asociaciones de libre determinación. Es decir, no se puede imponer un tipo de partido político, no se puede imponer un tipo de primarias. Si el legislador impusiera primarias abiertas, primarias cerradas, o el tema, por ejemplo, de las convenciones por delegados, como exclusivo, uno de los tres, cualquiera de los tres resultaría inconstitucional. De lo que se trata es que los partidos, al ejercer ese derecho de democracia interna, tienen un núcleo duro que consiste en una libertad para asociarse como ellos determinen, con la única limitante de que el objeto de esa asociación sea lícita. Si el sistema político le impone un tipo de asociación, sin duda que estaría violando la Constitución. Entonces yo pienso que esta discusión sobre la ley de partidos políticos debería desenmarañarse un poco. Y lo que decía hace un momento, cuando empezaba el programa, los políticos deberían prestar atención a las voces que se levantan desde la sociedad, desde la propia oposición, desde los medios de comunicación, en el sentido de que como nunca yo percibo en la sociedad dominicana un movimiento de defensa a los valores y a la parte normativa de la Constitución de la República. Es decir, la gente está preocupada por el tema de si se viola o no se viola la Constitución. Y esa es una preocupación legítima que la clase política debería prestar su atención. Bueno, ahí ya ellos han adelantado el tema de las primarias abiertas o cerradas como uno de los escollos para la aprobación de la ley de partidos. ¿Cuál es el criterio de cada uno de ustedes? Lo vamos a ampliar después de esta información sobre la posición que tiene, por ejemplo, Participación Ciudadana, ya que ustedes hablaban de voces que surgen desde la sociedad civil. A continuación, el reporte. Participación Ciudadana fijó una posición y la posición es dejar a los partidos a que ellos mismos decidan si la quieren hacer abierta o cerrada, porque la propia Constitución establece la democracia interna y ese es un principio que debe regir en el partido. Por lo tanto, ellos tienen que determinar cómo la quieren. En eso nos hemos basado y en participación interna de toda su membresía. También entendemos que si el propio proyecto de ley establece que cada partido tiene que actualizar su lista de membresía y depositarla en la Junta Central Electoral, eso también es ¿para qué? Para que los partidos tengan actualizado su membresía y puedan ejercer su democracia interna. Bueno, ahí está la posición de Rosalía Sosa, de Participación Ciudadana. Hablamos de esto cuando regresemos de comerciales. Primarias abiertas o cerradas, ¿cuál es el criterio de cada uno de ustedes? En minutos, ya regresamos con este programa.